Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuando nos estés escuchando. Hoy leeremos el sexto y último capítulo del libro titulado Guía definitiva para invertir con éxito en el DAS 40. Este último capítulo se llama Estrategias. Empecemos. Como indicamos al principio de esta guía, actualmente se están impartiendo muchos cursos de formación en el DAS 40, cuyo precio es muy elevado y que realmente resultan inaccesibles a la mayoría de inversores que están interesados en comenzar a aprender cómo operar de forma efectiva en los índices. Después de muchísimo tiempo de investigación y seguimiento de la evolución del DAS 40, a partir de ahora, y sin tener que volver a pagar grandes sumas de dinero por más cursos de formación para invertir en el DAS 40, tendremos en nuestras manos la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios para intentar conseguir unos excelentes resultados y conocer los momentos más apropiados en los que resultaría interesante realizar nuestra futura inversión en el DAS 40. Todo esto se conseguirá poniendo en práctica las estrategias más potentes basadas en el indicador técnico denominado Ichimoku Cloud, que vamos a detallar a continuación. El indicador Ichimoku Cloud se encuentra disponible totalmente gratis en casi todas las plataformas de análisis técnico. A través del indicador Ichimoku Cloud, en español llamado Nube Ichimoku, se pueden establecer ciertas estrategias muy eficientes para operar en el DAS 40. Cabe añadir que todas las estrategias expuestas en este capítulo también se podrían utilizar y serían igualmente de efectivas en las acciones que componen este índice. Recuerda practicar sin dinero real cada una de las estrategias que se incluyen en este capítulo, tantas veces como sea necesario hasta que domines perfectamente la técnica. De modo resumido, el indicador Ichimoku Cloud es la herramienta perfecta para operar con el DAS 40 y nos va a proporcionar una lectura rápida en la que nos mostrará las posibles operaciones a realizar, indicando las señales de compra y venta. En las estrategias que vamos a plantear en esta guía, con el indicador Ichimoku Cloud, vamos a trabajar y analizar los movimientos del precio utilizando gráficos de velas japonesas. El indicador Ichimoku Cloud es un sistema de seguimientos de tendencias, siendo un indicador similar a las medias móviles. La gran ventaja de este indicador es el hecho de que ofrece una única perspectiva de soportes y resistencias. Para una gran mayoría de los inversores, Ichimoku Cloud puede parecer algo complicado, pero una vez que sabemos interpretar los datos que nos aportan los gráficos, comprobaremos que nos proporciona una enorme cantidad de señales para poder operar. En consecuencia, el uso de este indicador nos servirá como una herramienta más analítica y más precisa para nuestras posibles operaciones en el DAS 40, así como para cualquiera de las acciones contenidas en este índice. A continuación, vamos a ir desgranando cada uno de los elementos que componen el indicador Ichimoku Cloud y veremos de forma muy simple su funcionamiento. Primero, nos encontramos con la línea de conversión o Conversion Line, Tenkan-sen. Se trata de una media móvil de 9 periodos y nos muestra la tendencia a corto plazo. Esa línea nos marca una zona cercana al precio que va a funcionar como soporte en operaciones en largo o resistencia en operaciones en corto. Por lo tanto, si estamos operando en un time frame pequeño para hacer scalping o trading day, hay que estar atentos a los cruces que se van a producir de los movimientos del precio respecto a la línea de conversión. Segundo, tenemos la línea base, baseline o línea de referencia, Kijun-sen, también conocida como la línea de conformación. Esta línea se trata de una media móvil
de 26 sesiones y también nos mostrará señales de soportes y resistencias, debido a que nos mide la tendencia a medio plazo. Algunos inversores utilizan esta línea para marcar los niveles de stop dinámicos o trailing stop. En tercer lugar, tenemos la línea Lagging Span o línea de retraso, Chikou Span japonés. Se utiliza para confirmar señales y también sirve para mostrar niveles de soporte y resistencia. En cuarto lugar, tenemos lo que se puede considerar la herramienta más importante de este indicador Ichimoku Cloud, y es lo que se denomina la nube Kumo o la Kumo Cloud. No me voy a centrar en describir todos los números y periodos sobre los que está basada la nube. Simplemente necesitamos conocer que está formada por la zona situada entre las dos líneas denominadas Senkou Span A, también llamada Leading Span A o línea adelantada A, y Senkou Span B o Leading Span B o línea adelantada B, que actúan como niveles dinámicos adelantados de soporte y resistencia. Ahora que ya conocemos los principales componentes del indicador Ichimoku Cloud, vamos a ver cómo debemos leer este indicador. Como hemos señalado anteriormente, la línea de conversión mide los movimientos del precio en el corto plazo. Si el precio del DAX 40 está por encima de la línea de conversión, nos está sugiriendo un impulso alcista a corto plazo. Si el precio del DAX 40 está por debajo de la línea de conversión, nos sugiere un impulso bajista a corto plazo. Por otro lado, como hemos visto anteriormente, la línea base representa el movimiento del precio a medio plazo. Si el precio del DAX 40 está por encima de la línea base, esto nos está sugiriendo la existencia de un impulso alcista a medio plazo. Si el precio del DAX 40 está por debajo de la línea base, esto nos sugiere un impulso bajista a medio plazo. A continuación, nos centraremos en la línea Lagging Span. Esta línea nos va a mostrar la evolución actual del precio en relación con la evolución del precio pasado. Cuando la línea Lagging Span está por encima del precio actual del DAX 40, nos sugiere una tendencia alcista. Cuando la línea Lagging Span está por debajo del precio actual del DAX 40, esto nos sugiere una tendencia bajista. Cuando la línea Lagging Span está cerca del precio actual del DAX 40, esto nos sugiere una tendencia lateral o de rango. Finalmente, la nube Kumo o Kumo Cloud, dibujada como una nube, indica soportes y resistencias dinámicas basados en el movimiento del precio del DAX 40. Cuanto más tiempo el precio del DAX 40 permanezca por encima o debajo de la nube Kumo, más fuerte es la tendencia. Cuando la nube es amplia, la previsión del soporte-resistencia señalada es fuerte. En caso contrario, cuando la nube es delgada, la previsión del soporte-resistencia señalada es débil. Una regla muy importante es que nunca deberemos operar cuando los precios están dentro de la nube. En función de lo que hemos aprendido hasta ahora, a continuación nos vamos a plantear una serie de diferentes estrategias donde procederemos a destacar cómo deberíamos operar con el indicador Ichimoku Cloud. Para ello, vamos a exponer la estrategia e implementarla directamente. De este modo, seremos capaces de observar finalmente los diferentes resultados obtenidos. Estrategia 1. Basada en el cruce de la línea base y la línea de conversión,
El cruce entre la línea base y la línea de conversión nos puede ofrecer muchas oportunidades para operar y obtener resultados óptimos. Cuando la línea de conversión, que es una media móvil rápida, cruce por encima de la línea base, que es una media móvil más lenta, nos estará mostrando una señal de compra. Observando el gráfico 620, estamos identificando con una flecha el momento donde se produce el cruce de la línea de conversión por encima de la línea base en el DAX 40. Este cruce nos indicaría la señal de compra u operación en largo. Por contra, cuando la línea de conversión cruce por debajo de la línea base, nos estaría mostrando una señal de venta u operación en corto. Aplicando esta estrategia 1, en nuestro ejemplo, procederíamos a realizar la orden de compra, identificada con un círculo, en la vela siguiente en la que se produce el cruce de la línea de conversión y la línea base. Es decir, lanzaríamos nuestra orden de compra en la siguiente vela de la cotización del DAX 40. Posteriormente, el cruce de la línea de conversión por debajo de la línea base nos estaría indicando la señal de venta sobre la operación de largo que teníamos abierta. Por tanto, cerraríamos la operación vendiendo el DAX 40. Como resultado, esta operación nos hubiese generado un gran beneficio. Estrategia 2. Basada en el cruce de la línea base y la línea de conversión, utilizando la línea Lagging Span como filtro. 2 puntos. Con objeto de analizar las operaciones, podemos filtrar las señales de compra-venta anteriores utilizando la línea Lagging Span. De este modo, solo operaríamos cuando vamos con la tendencia general, es decir, si la línea de conversión cruza sobre la línea base, y solamente en el caso de que la línea Lagging Span nos indique que existe tendencia alcista. La línea Lagging Span se encuentra situada por encima del precio. Activaríamos la señal de compra. Cerraríamos la operación de largo cuando la línea de conversión cruza por debajo de la línea base. Por el contrario, si la línea de conversión cruza por debajo de la línea base, únicamente en el caso de que la línea Lagging Span nos indique que existe tendencia bajista, la línea Lagging Span estaría situada debajo del precio. Activaríamos la señal de venta para operar en corto. Cerraríamos la operación de corto cuando la línea de conversión vuelva a cruzar por encima la línea base. Aplicando esta estrategia 2 en nuestro ejemplo sobre el DAX 40, de forma algo similar a como hicimos en la estrategia 1, esperamos el momento en donde se produce el cruce de la línea de conversión por encima de la línea base. Posteriormente, nos detenemos a observar en qué situación se encuentra la línea Lagging Span. Podemos identificar que se encuentra por encima del precio y por lo tanto procederíamos a realizar la orden de compra, advirtiendo que si la línea Lagging Span se hubiese encontrado por debajo del precio, no se hubiera procedido a realizar la orden de compra. Es decir, lanzaríamos nuestra orden de compra en la siguiente vela de la cotización del DAX 40. A continuación, el cruce de la línea de conversión por debajo de la línea base nos estaría indicando la señal de venta sobre la operación de largo que teníamos abierta. Por tanto, unas velas después, cerraríamos la operación vendiendo el DAX 40. Como resultado, esta operación nos hubiese generado de nuevo un gran beneficio. Estrategia 3. Basada en el cruce de la línea base y la línea de conversión, utilizando la nube Kumo como filtro. 2 puntos. Con objeto de asegurar y confirmar las operaciones, podemos filtrar las señales de compraventa anteriores utilizando la Kumo Cloud. De este modo,
cuando la línea de conversión cruza por encima la línea base y además estas líneas se encuentran por encima de la nube cubo, tenemos una señal fuerte de compra. Asimismo, cuando la línea de conversión cruza por encima la línea base y además estas líneas se encuentran por debajo de la nube cubo, tenemos una señal débil de compra. Por otro lado, cuando la línea de conversión cruza por debajo la línea base y además estas líneas se encuentran por debajo de la nube cubo, tenemos una señal fuerte de venta. Finalmente, cuando la línea de conversión cruza por debajo la línea base y además estas líneas se encuentran por encima de la nube cubo, tenemos una señal débil de venta. Aplicando esta estrategia 3 en nuestro ejemplo sobre el DAS 40, de forma algo similar a como hicimos en la estrategia 1 y 2, esperamos al momento en el que se produce el cruce de la línea de conversión por encima de la línea base. Posteriormente, nos detenemos a observar en qué situación se encuentra la nube cubo. Podemos identificar que se encuentra por debajo del precio y por lo tanto, esto nos indica una señal fuerte de compra. A continuación, procederíamos a realizar la orden de compra. Es decir, lanzaríamos nuestra orden de compra en la siguiente vela de la cotización del DAS 40. Seguidamente, el cruce de la línea de conversión comienza a dar una señal de cruce por debajo de la línea base, por lo que nos estaría indicando la señal de venta sobre la operación de largo que teníamos abierta. Cabe añadir que al producirse el cruce por encima de la nube cubo, se trataría una señal débil de venta, por lo que podríamos considerar seguir manteniendo abierta la operación. Esta decisión de mantener la operativa abierta o cerrada dependerá de la situación personal de cada inversor, según el riesgo que esté dispuesto a asumir. Estrategia 4. Basada en el cruce de la línea base y la línea de conversión, utilizando una media móvil como filtro. 2 puntos. Con objeto de asegurar las operaciones, podemos filtrar las señales de compra-venta anteriores utilizando para ello una media móvil de 200 periodos. De este modo, para operaciones en largo, solo operaríamos cuando vamos con la tendencia alcista, es decir, si la línea de conversión cruza sobre la línea base, y solamente en el caso de que la media móvil nos indique que existe tendencia alcista. La media móvil se encuentra situada por debajo del precio. Activaríamos la señal de compra. Cerraríamos la operación de largo cuando la línea de conversión cruza por debajo de la línea base. Por el contrario, solo operaríamos en corto si la línea de conversión cruza por debajo de la línea base y únicamente en el caso de que la media móvil nos indique que existe tendencia bajista. La media móvil estaría en ese caso situada por debajo del precio. Activaríamos la señal de venta para operar en corto. Cerraríamos la operación de corto cuando la línea de conversión vuelva a cruzar por encima la línea base. Aplicando esta estrategia 4 en nuestro ejemplo sobre el DAS 40, utilizaremos una media móvil de 200 sesiones. En primer lugar, al trazar la media móvil de 200 sesiones, observaremos que la tendencia actual en el DAS 40 es alcista, debido a que el precio está situado por encima de la media móvil. Por este motivo, en esta estrategia, solo nos vamos a centrar en realizar todas las operaciones en largo. Es decir, vamos a tomar posición de compra en nuestra operativa cada vez que la línea de conversión cruza por encima de la línea base. Cerraremos la posición abierta en el momento en el que la línea de conversión cruce por abajo la línea base. Como resultado de esta estrategia,
Todas estas señales se han recogido en el gráfico, donde queda demostrada la efectividad de dicha estrategia. Estrategia 5. Basada en la rotura de precios en la Kumo Cloud. Esta señal aparece cuando el precio atraviesa la nube Kumo. Cuando el precio del DAX 40 atraviesa la nube y supera la parte superior de la nube, tenemos una señal de compra. Cuando el precio del DAX 40 atraviesa la nube y supera la parte inferior de la nube, tenemos una señal de venta. Aplicando esta estrategia 5, en nuestro ejemplo sobre el DAX 40, esperamos el momento en el que se produce el cruce de los precios por encima la nube Kumo. Es decir, lanzaríamos nuestra orden de compra en la siguiente vela de la cotización del DAX 40 y nos mantendríamos esperando a que los precios crucen la nube Kumo para cerrar la posición, siendo muy elevada la rentabilidad alcanzada hasta el momento de nuestro ejemplo. Estrategia 6. Basada en el cruce de la Kumo Cloud. Los diferentes cruces entre las líneas Senkou-Span A y B que forman la nube es otra estrategia utilizada para operar los inversores y funciona de forma similar al cruce de medias móviles. Cuando la línea Senkou-Span A de la nube Kumo cruza por encima de la línea Senkou-Span B, aparecerá normalmente en la gráfica entre las dos líneas Senkou-Span A y B aparecerá una sombra sombreada en color verde y el precio del DAX 40 está por encima de la nube Kumo. Tenemos una señal fuerte de compra. Cuando la línea Senkou-Span A de la nube Kumo cruza por debajo de la línea Senkou-Span B, aparecerá una sombra sombreada en color rojo y el precio del DAX 40 se sitúa por encima de la nube Kumo. Tenemos una señal fuerte de venta. Cuando la línea Senkou-Span A de la nube Kumo cruza por encima de las líneas Senkou-Span B y el precio del DAX 40 está por debajo de la nube Kumo, tenemos una señal débil de compra. Cuando la línea Senkou-Span A de la nube Kumo cruza por debajo de la línea Senkou-Span B y el precio del DAX 40 está por encima de la nube Kumo, tenemos una señal débil de venta. Aplicando esta estrategia 6 en nuestro ejemplo sobre el DAX 40, esperamos al momento en el que se produce el cruce de los precios por encima de la nube Kumo. En el detalle del gráfico observamos que la línea Senkou-Span A de la nube Kumo cruza por encima de la línea Senkou-Span B, por lo que nos está indicando una señal fuerte de compra. Por tanto, lanzaríamos nuestra orden de compra a primera hora de la cotización del DAX 40. Posteriormente, mantenemos la posición, esperando a que los precios crucen la nube Kumo para cerrar la posición, siendo muy elevada la rentabilidad alcanzada hasta el momento. Estrategia 7. Basada en el cruce de la Kumo Cloud, utilizando la media móvil como filtro. Esta estrategia consistiría en utilizar la media móvil como un indicador más para dar consistencia a nuestra operación, dentro de los conceptos aprendidos en la estrategia 6. Aplicando esta estrategia 7 en nuestro ejemplo sobre el DAX 40, utilizaremos la media móvil de 200 sesiones. En primer lugar, al trazar la media móvil de 200 sesiones, observaremos que la tendencia actual del DAX 40 es alcista, debido a que el precio está situado por encima de la media móvil. Por este motivo, en esta estrategia solo nos vamos a centrar en realizar todas las operaciones en largo. Es decir, vamos a tomar posición de compra en nuestra operativa cada vez
que la línea Senkou Span A cruza por arriba la línea Senkou Span B y vamos a cerrar la posición abierta en el momento en que la línea Senkou Span A cruza por debajo la línea Senkou Span B. En el detalle del gráfico anterior observamos que la línea Senkou Span A de la nube Kumo cruza por encima de la línea Senkou Span B, por lo que nos está indicando una señal fuerte de compra, y además los precios se sitúan por encima de la media móvil marcada. Por lo tanto, lanzaríamos nuestra orden de compra en la siguiente vela de la cotización del DAX 40. A continuación, tenemos la opción de esperar a que la línea Senkou Span A cruce por debajo la línea Senkou Span B para cerrar la posición o hasta que los precios crucen la media móvil hacia abajo. Hasta aquí se dan por concluidas las estrategias más efectivas en la forma de utilizar el indicador Ichimoku Cloud, donde las hemos implementado, a modo de ejemplo, directamente en diferentes gráficos. Cabe advertir que las estrategias analizadas, dependiendo si somos inversores, es decir, deseamos realizar operaciones a largo plazo, o especuladores, es decir, deseamos realizar operaciones intradía, scalping o swing trading, tendremos que utilizar un time frame diferente, que podría ser el siguiente. Inversor. El time frame adecuado para operar podría ser el mensual, semanal o diario. Especulador. El time frame adecuado para operar podría ser el diario, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos y un solo minuto. Una vez aprendidos los conceptos de esta guía y habiendo adquirido cierta destreza en el uso de este gran indicador técnico, cabe resaltar que la utilización de las estrategias presentadas en este capítulo son una de las herramientas más potentes, con la que sin lugar a dudas podremos valorar mejor los posibles movimientos en el precio del DAX 40. A partir de este movimiento, animo al lector a que siga analizando, investigando y descubriendo cómo las estrategias descritas en este capítulo de esta guía son excelentes para descubrir los momentos más idóneos en los que podríamos invertir en el DAX 40 o en cualquiera de las empresas contenidas en este índice. Y aquí finaliza este libro titulado DAX 40, Guía Definitiva para Invertir con Éxito. Espero que os haya gustado mucho. Os espero con el próximo libro.